En la antigua China solo los jueces más preparados podían ser acreedores del título el lector de cadáveres, una élite al servicio del emperador que, en ocasiones arriesgando su propia vida, debían desentrañar las razones de los asesinatos más misteriosos. Ci Song fue el primero de ellos, fue el primer lector de cadáveres que además apartó la magia y abrazó la ciencia en sus investigaciones. Así se presenta la nueva novela de Antonio Garrido, El lector de cadáveres, que desvela los fundamentos de la justicia china desde el siglo XIII, que además han permanecido prácticamente intactos hasta nuestros días. Gracias a la recreación de la vida de este personaje real de Ci Song, viajamos al inicio, al nacimiento de la medicina forense y de un código penal que, como muchas otras cosas, al otro lado de la muralla se adelantaron a su tiempo. Hoy en Periodista Digital hablamos con Antonio Garrido, autor del Lector de Cadáveres. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, cuenta que en el siglo XIII China abandona la magia y establece el estudio de los escenarios del crimen y la ciencia forense. Y nos cuenta la historia del primero en hacerlo, Ci Song, ¿no? En efecto, en la antigua China solo los jueces más sagaces alcanzaban el título de lectores de cadáveres. Eran una élite de forenses que, aun a riesgo de su propia vida, tenían el mandato de que ningún crimen quedara impune. Y Ci Song, el protagonista de esta novela, fue el primero de ellos. Un joven que, impulsado por el ánimo de innovar, de conocer, de estudiar, ¿no?, se enfrenta a métodos basados, como tú has dicho, en la superstición, en el esoterismo. Antiguamente los jueces se auxiliaban de matarifes, claro, se auxiliaban de carniceros y con ellos pues intentaban desvelar las causas de los crímenes. Ci Song, un personaje real, el protagonista de esta novela, fue el primero que instauró la ciencia forense actual. Dice que sus ojos son capaces de ver lo que para el resto solo son tinieblas. Esa era su gran virtud, ¿no? Sí, una virtud que no es innata, es una virtud que es fruto del trabajo y de la pasión, ¿no? Él huye de su ciudad, de una aldea, y emigra a la capital, y allí, aunque intenta ingresar en la universidad, su condición de fugitivo le lleva hacia el gran cementerio de Hansu. Allí, en los campos de la muerte, es donde obtiene los rudimentos, ¿no?, los conocimientos. Mientras amortaja cadáveres, aprende a distinguir las heridas causadas con el ánimo de matar de las provocadas de forma casual, ¿no?, distinguir las quemaduras también, distingue los efectos de los venenos, y es donde se forja ese carácter que llega a oídos de la Academia Ming, en el lugar donde se preparaban todos los jueces. Claro. Ahí, digamos, es donde se forja ese carácter. Bueno, pero su novela arranca, como no podía ser de otra manera, con un asesinato, ¿no? Bueno, podría haber sido de otra manera. Lo que pasa que, sí, arranca con un asesinato. En este caso los asesinatos no son añadidos, no están salpicando la novela para producir interés de por sí, sino que se trata del primer lector de cadáveres, ¿no? Es decir, que es una persona que trabaja para desvelar las causas de los asesinatos. Entonces, empieza así, y además de una manera, digamos, llamativa, con alta tensión, porque también es interesante que el lector desde el primer momento se involucre, se sienta atraído, y también es importante que luego eso obviamente no decaiga, ¿no? Claro. Porque aparte de estudiar esta y recordarnos esta parte real de la historia de los lectores de cadáveres, de la historia de Ci Song, de la ciencia forense, de cómo en China se establece esta forma de investigar, también está la historia personal del protagonista. Él busca la verdad constantemente, pero vemos en su novela que el pobre solo encuentra traición y engaño en muchas ocasiones, ¿no? Sí, como ocurre muchas veces con los pioneros, ¿no? Cualquiera que se ha enfrentado a lo establecido, pues tenemos desde Copérnico, bueno, pues la Inquisición, en fin, cualquiera que se rebelaba, ¿no?, contra lo establecido sufría las consecuencias. Y este es un caso más, es decir, no es gratuito. Sufre la incomprensión de cuantos le rodean, las envidias de aquellos que se ven amenazados, ¿no?, ven un estatus amenazado, los propios compañeros, incluso los profesores, los jueces que luego tienen que trabajar junto a él en la propia corte, ¿no? Y todo esto es normal que le supongan grandes problemas. Y ahí es donde se ve el carácter de los héroes. Los héroes no son aquellos que tienen superpoderes y que de esa manera son capaces de superar cualquier problema, ¿no? Los héroes son aquellos que son capaces de enfrentarse a graves problemas y superarlos pues, por una convicción, ¿no?, por un afán de superación.
ahí es donde se ve en realidad cómo es una persona. Y es curioso porque los personajes más inesperados se convierten en los grandes aliados de Cizón, como ese malhumorado patrón de barco o el tramposo enterrador, que de alguna manera no sé si llega a ser una especie de maestro para Cizón, ¿no? Sí, en algunos casos sí, es un maestro, en otros casos luego a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, pero es cierto que él requiere de un aprendizaje. Ese aprendizaje no lo hace solo, es un aprendizaje que también es vital, es decir, no solo aprende técnicas, sino que aprende a vivir, ¿no? También a través de los desengaños, a través de los problemas a los que se enfrenta. Y eso hace que durante toda la novela sea un aprendizaje moral que yo creo que el lector también va a aprender cosas con él, ¿no? Cuando llegue al final de la novela, yo creo que ambos habrán crecido, tanto el protagonista como quien está disfrutando e imaginando lo que le va sucediendo. Porque leyendo El lector de cadáveres y yendo a esa parte en la que él es destinado a ese campo de la muerte, donde empieza a dilucidar las diferentes formas de morir, está este enterrador a su lado, y vemos que es él el primero, el enterrador, este personaje algo oscuro, el primero que ve en Cizón estas habilidades. Y no sé si él mismo a priori se sorprenderá, ¿no? Se sorprenderá de lo que él es capaz de hacer. Sí, porque el enterrador tenía la experiencia, él conocía, ¿no?, exactamente cómo funcionaban algunas heridas, tenía la experiencia, pero lo que no tenía era la agilidad mental o la sagacidad que sí tenía el protagonista Cizón, este joven, ¿no? Un joven que ya había estudiado en la universidad previamente con la ayuda de un juez, ¿no?, el juez Feng, y que había demostrado su talento y esta sagacidad de la que hablamos. Entonces, Cizón es esta persona especial que es capaz de ver cosas más allá que otros que no son capaces de ver, ¿no? Y digamos que con los mismos medios y los mismos materiales sus deducciones resultan sorprendentes. Esto es lo que sorprende tanto al enterrador. Claro. Y una cosa que nos llama la atención y que marca mucho la vida personal del protagonista, es eso real, ¿no? Que ese luto que se impone en las familias en la antigua China, ¿no? ¿Cómo es esta tradición que marca tanto a su personaje? Sí, aquí vamos a encontrar muchísimos datos sorprendentes, ¿no?, y fascinantes de documentación que nos hablan del carácter de la sociedad china. Uno de ellos son los rituales. Y quizá el más llamativo es este, ¿no? Todos hemos oído hablar de la piedad filial, que consiste en el respeto a los mayores. Uh-huh. Hasta tan alto llegaba este respeto que cuando fallecía el padre, pues el hijo debía guardar 3 años de luto. 3 años de luto, y si tenía una buena posición, debía abandonar su trabajo en señal de luto y mantenerse a expensas de lo que tuviera ahorrado o a expensas de los familiares, ¿no? Y esto le sucede al padre de nuestro joven protagonista, con lo cual, cuando vivían en la capital, tienen que abandonar la capital por el fallecimiento del abuelo, abandonarlo todo, como digo, y dirigirse a una aldea y malvivir durante 3 años prácticamente, ¿no?, a expensas de un hermano y de la caridad casi, ¿no?, porque tienen que abandonarlo todo. Esa es la señal de duelo, la señal de respeto hacia el fallecimiento de un padre. Y eso era así, eso sucedía así. Sí, esto es así. Es decir, la obligación del luto de 3 años era para todos, lo que pasa que un campesino pues a lo mejor no podía hacerlo porque se morían la familia, ¿no?, y lo primero era la supervivencia. Pero en las clases más acomodadas era obligatorio. Caray. Porque aparte de eso, de meternos también en las tradiciones de ese país que tanto fascina siempre, también vemos que a lo largo de la historia asistimos al nacimiento del papel moneda, la pólvora militar, el descubrimiento del polo magnético de la Tierra, es decir, las brújulas. Sí. La brújula surge en China. Claro, entonces uno reflexiona y dice, caray, los chinos fueron los primeros en muchas cosas, ¿no? Sí, fíjate, es un pueblo de contrastes. Por un lado, los descubrimientos que tú has dicho, a los que habría que añadir, por ejemplo, la vacuna de la viruela, o los barcos insumergibles, o el detector de terremotos, ¿no? Algo verdaderamente sorprendente. Por supuesto, el papel y la imprenta incluida de tipos móviles, el billete del que tú has hablado, ¿no?, el papel moneda. Un papel moneda que, para evitar que no se falsificara, en su anverso, pues tenía dibujado a un estafador despedazado para que supieran que no deberían, ¿no?, intentarlo. Claro, el holograma no había llegado, pero no sí había la llegado, amenaza, ¿no? La amenaza estaba, por un lado, estaba dibujado en monedas el valor del billete y por otro lado el estafador despedazado, ¿no? Hablábamos del papel y de la imprenta. Aquí en Europa, en el año 1200, pues
el analfabetismo era lo común, solamente 3 o 4 monjes encerrados en sus monasterios sabían leer y escribir y sus libros quedaban allí custodiados, mientras que en China, como existía la imprenta y el papel era barato, había libros para todos, eran muy baratos, y hombres y mujeres sabían leer y escribir. Encontramos costumbres tan extrañas, tan extrañas para nosotros, ¿no? Como unos castigos terribles. La muerte de los 1000 cortes, que consistía en filetear vivo al reo, manteniéndolo con vida durante 3 días. Lo iban cortando a pedacitos, ¿sabes? Como si estuvieran cortando un jamón en filetes, y hasta le suministraban narcóticos para que no se desmayara y poder así disfrutar del tormento. Bueno, por lo menos que sirviera de escarmiento para los demás. Y por otro lado, pues cualquier individuo, por humilde que fuera, por baja que fuera su extracción social, podía llegar a convertirse en primer ministro. Lo único que tenía que hacer era superar los exámenes oficiales que estaban abiertos a cualquier ciudadano de China. O las costumbres como el hecho de que 30.000 aspirantes a concubinas acudieran cada año a la corte, ¿no? Con el deseo de convertirse en favoritas del emperador. Y de las 30.000 los eunucos que estaban allí en la corte se encargaban de seleccionarlas, hacían una especie de casting, las iban separando hasta que finalmente solo 300 eran las que el propio emperador probaba, ¿no? Para ver si les interesaba. Una civilización de contrastes, como muy bien está diciendo ahora. O sea que Gutenberg no inventó la imprenta. Gutenberg inventó una imprenta y nos vino muy bien pues atribuirnos ese invento, como igual que el de la viruela y otros tantos, ¿no? que nos hemos atribuido, cuando en realidad el origen está en China. Es decir, Gutenberg inventó una imprenta de tipos móviles, los chinos inventaron una imprenta de tipo fijo. Esa era la diferencia, pero los chinos también habían inventado, mucho antes que Gutenberg, en el año 1100 y pico, una imprenta de tipos móviles también, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que el alfabeto europeo tiene 28 caracteres y el chino pues había más de 10.000, porque cada tipo es una palabra. Otra cosa, el aislamiento de China, le pregunto, no sé si se debe solo a una estrategia defensiva frente a los ataques de Mongolia o de Manchuria, o se resistían a compartir toda esta civilización con lo que había al otro lado de la muralla. Son ambas cosas, es decir, en China existía el pensamiento de que ellos eran un pueblo oculto y los demás eran bárbaros. Entonces se querían relacionar con ellos mismos, no les interesaba relacionarse con otros más allá del comercio, ¿no? Si les interesaba algún producto, pues establecían relaciones comerciales. Pero a nivel cultural ellos estaban por encima de los demás y por tanto no pensaban que fuera necesario relacionarse con otras culturas, no tenían nada que aprender de ellos. Pero sin embargo odiaban la violencia, aunque por lo del castigo no lo parezca, porque eso era un escarmiento, es decir, claro, ellos castigaban duramente al que incumplía la ley, pero también premiaban al que la cumplía, es decir, tenían una especie de carnet por puntos, de manera que si tú te portabas mal te castigaban, pero si te portabas bien te premiaban, lo cual suponía un estímulo, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, que cualquier ciudadano podría llegar a ser el máximo mandatario del país, ¿no? Sí, eso era en base a lo que se llama meritocracia, en base a tus méritos. Cualquier persona, si se esforzaba, podía llegar al máximo nivel, ¿no? Que estos son cosas que hoy en día pues dice, bueno, parece normal, pero habría que situarse en el año 1200 y ver cómo estaba el mundo en aquella época. Y ver lo que nos cuenta, que todo esto hacían en China en el año 1200. Efectivamente. No estaba tan mal. No estaba nada mal. Y con respecto al tema de la muralla, ¿no? Esto nos habla mucho del carácter de China, que era un pueblo que no era imperialista, es decir, no quería invadir a los demás, claro, sino que construyen una muralla para defenderse, cuando ellos podrían haber tenido el ejército más importante del mundo. Y nunca tuvieron ni un ejército gigantesco, ni armas importantes, o sea, ni sistemas de armamento, de hecho, el ejército era el estamento peor valorado de toda la sociedad. Allí iban los delincuentes, toda la canalla de la sociedad, ¿no? Iba allí. Y era el estamento peor visto, ¿no? Y sí que pensaban en defenderse. Claro. Y no sé si alguna vez se ha preguntado qué hubiera pasado o cuánto hubiera podido avanzar Occidente si, por ejemplo, el puerto de Macao se hubiera fundado mucho antes del siglo XVI. Pues, bueno, yo creo que Occidente, en cuanto tiene conocimiento de lo que hay en China, actúa como ha hecho muchas veces, en plan rapiña, ¿no? Yeah. Y trae todo lo que le interesa. Y de hecho, cuando ya le interesa más, y mucho más adelante, pues las potencias invaden China y se la reparten, ¿no? Y precisamente por ese carácter antimilitarista de China no son capaces de defenderse.
aparte que lo sumen en la guerra del opio y todo esto, ¿no? Pero sí, yo creo que Occidente durante un tiempo tenemos mucho de lo que arrepentirnos, ¿no? Y habría que mirar a culturas orientales porque hay también mucho de lo que aprender. Y ahora se está produciendo con Oriente un proceso que algún día se estudiará en los libros de historia, ¿no? Que es, algunos llaman la conquista silenciosa del Occidente por parte de China, ¿no? Sí, China siempre ha sido así, ¿no? China es un país que es muy astuto, que en esta novela se ve ya el carácter que no ha cambiado a lo largo de los años, siempre han permanecido igual. Son astutos desde el trabajo en la agricultura, pues por ejemplo ellos tenían los cormoranes que los utilizaban para pescar, ¿no? Es un pajarraco, lo sacan por la noche y lo tienen hambriento, entonces lo llevan al río o al lago y entonces lo sueltan con una cuerda para que cace el pez, pero le han colocado primero un anillo en el cuello que le impide tragarlo. Entonces el bicho intenta tragarlo, no pueden y le sacan el pez y lo vuelven a echar al agua. Y así tienen el pájaro pescando, ¿no? Hasta que está exhausto. Entonces en ese momento que ya ha pescado le quitan el anillo y ya puede comer, ¿no? Quiero decir, se ven en esas cosas tan nimias y en otras tan importantes como, por ejemplo, la propia cultura. Ellos no tienen una religión estable, es decir, no tienen una religión oficial, sino que tienen filosofías. Tienen el confucianismo, tienen el budismo y tienen el taoísmo. Y son filosofías que además conviven entre ellas, ¿no? Y no imponen nada. Es una gente, incluso el propio emperador podía ser derrocado si no cumplía con sus obligaciones. El ser emperador es casi un martirio. No es como hoy en día aquí nos imaginamos un rey que va de fiesta en fiesta. Tenía que cumplir un ritual desde que nacía hasta que moría, siempre al servicio del pueblo, ¿no? Era casi como un castigo. Son cosas muy, muy curiosas. Y en referencia a Cisón, al lector de cadáveres, que no quería dejar pasar la oportunidad de comentarte también su inventiva, ¿no? Pues él desarrolló los primeros frigoríficos para conservar los órganos y los miembros y poder analizarlos con posterioridad. Tú sabes que los chinos inventaron también los helados, ¿no? Inventaron el papel y inventaron el papel higiénico, que aquí estuvimos con una piedra hasta el siglo XX, ¿no? Entonces inventaron los helados y tenían ciertos recipientes que servían para conservarlos. Cisón los modificó para conservar los órganos. O extraía moldes de escayola de los rostros de los cadáveres y de esa forma luego podía identificarlos. Porque claro, no existía la fotografía. A los 2 días pues ya estaba descompuesto, ¿no? Estaba descompuesto y de esa manera los podían identificar. O cotejaban las huellas dactilares en aquella época. Porque los documentos de compraventa ya se legalizaban con huellas dactilares, con la impresión de huellas dactilares. Y Cisón fue el primero que empezó a cotejar las huellas dactilares de un cadáver con las de los documentos de compraventa para conocer la identidad de esta persona, ¿no? El empleo de la entomología forense, los primeros insectos, ¿no? Las faunas cadavéricas también, fue el primero. El uso de reveladores químicos que aplicados sobre los huesos, no sobre la carne, sino sobre los huesos desnudos, eran capaces de sacar a la luz manchas que indicaban golpes que eran invisibles a simple vista. Es decir, que estamos hablando de unas técnicas, un CSI antiguo, pero que se han mantenido vigentes hasta principios del siglo XX. Fíjate, los textos que él escribió, él escribió 5 tratados forenses que han permanecido hasta ahora, que fueron traducidos en su época a 5 idiomas, fue yo creo uno de los primeros bestsellers, ¿no? Pues reflejaban todas estas técnicas y también todos los casos que él resolvió. Caray. Y además también nos habla en el lector de cadáveres del sistema penal, ¿no? De las leyes, que también el siglo XIII hasta casi el siglo XX se mantuvieron prácticamente intactas, ¿no? En efecto, el sistema penal. Han permanecido prácticamente invariables. Un sistema penal que era exhaustivo, era muy rígido. Los castigos generalmente eran golpes, eran bastonazos, con diferentes tipos de bastones. Esto es normal, porque no existía la posibilidad de meter en la cárcel y alimentar a las personas que delinquían. Y tampoco la mayoría tenían dinero para pagar multas. Entonces lo que hacían era darles bastonazos. Había distintos tipos de bastones, unos más grandes, otros más pequeños. Los más grandes podían llegar a causar la muerte. Estaba establecido el número de bastonazos, el tipo de bastón y dónde se tenían que aplicar los bastonazos, ¿no? Estaba eso, luego el destierro y por último la muerte, ¿no? Y distintos tipos de muerte. La mayoría era por degüello y en el peor de los casos la muerte de los 1000 cortes que hemos comentado antes, ¿no? Y todo esto estaba pasando en el siglo XII, XIII en China, mientras aquí mirábamos para el cielo. Sí, sumidos en la barbarie. Sí. Es verdaderamente fascinante ver
la odisea de este joven, cómo entra en la Academia Ming después de su periplo por el cementerio, allí cómo despierta la envidia de sus compañeros, cómo aprende, cómo resuelve el primer caso de una joven que aparece decapitada en la corte, ¿no? Y cómo es el único que es capaz de, con sus nuevos métodos, averiguar qué hay detrás, cómo es contratado por el propio emperador, el Consejo de los Castigos que existe allí, que era, digamos, el ministerio que se ocupaba de aplicar la ley, los jueces y todo lo que ocurre en la corte a partir de ese momento cuando él es contratado para averiguar una serie de crímenes que están sucediendo allí, ¿no? Oiga, de su biografía seguro que le habrán preguntado esto 1000 millones de veces, pero ¿qué hace un ingeniero industrial hablándonos de la China del siglo XIII? Sí, yo siempre contesto lo mismo. Lo que no sé es qué hace un escritor convirtiéndose en ingeniero, ¿no? También es verdad. Sí, sabes que cuando eres joven a veces tomas una decisión basada pues, en el consejo de tus padres. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo con 12 años gané un concurso de redacción. Y mis padres eran bastante humildes, yo nunca había tenido grandes juguetes de premio lo que conseguí en ese concurso fue un Mercedes gigantesco, ¿no? De juguete, que era más grande que yo. Yo lo tenía allí, se ve la foto y casi no se me ve la cabeza. Pero yo es que estaba, vamos, me quedé deslumbrado y dije, bueno, ya no quiero leer más libros, yo lo que quiero es escribirlo, ¿no? Un coche como este. Y entonces me hice ingeniero, ¿no? Pero luego hubo un momento en mi vida, pues con 35, 37 años por ahí, que reflexionando yo estaba feliz, pero dices, yo lo que he disfrutado, ¿no? Mientras yo leía de jovencito, que leía a Julio Verne o a Walter Scott o incluso Los Cinco, ¿no? Dependiendo de la época, Jack London. Lo que he disfrutado yo, y esto no podría hacer yo también, a lo mejor que la gente pudiera disfrutar. Y en ocasiones no tenemos la oportunidad, pero a mí solo me suponía un esfuerzo. Prepararme, trabajar duro y ya está, no tenía que hacer una inversión de dinero, solo tenía que intentar, eso sí, dando lo mejor de mí mismo, ¿no? Y fue lo que hice y afortunadamente pues ahora es un privilegio, ¿no? Poder vivir de la escritura y que haya gente que disfrute igual que disfrutaba yo. Claro. Y para terminar nos quedamos con una frase del lector de cadáveres que dice: existen infinitas formas de morir y él bien lo sabe, pero solo una de vivir. Sí, yo creo que es un ejemplo de aprendizaje. Creo que no solamente las aventuras, este libro es un libro que engancha, que entretiene mucho, es muy rápido. Suceden cosas a un ritmo trepidante, ¿no? Que esto también tiene un sentido, y es que hay lectores que leen pausadamente, pero hay otros que leen a intervalos cuando van en el metro, cuando tienen ocasión, cuando le dejan a los niños. Y entonces el libro en todo momento tiene que estar enganchando, porque si no corres el riesgo de aburrirte, ¿no? Esto también está así. Pero un libro, además de pasarlo muy bien, entretenerte, yo creo que debe proporcionar algo más, algo que te reconforte y que al final te quede, pues, que pienses sobre ello, ¿no? Que aprendas algo. Esta frase resume un poquitito todo lo que aprende el protagonista y lo que creo que también puede llegar a aprender el lector. Aprendemos muchas cosas, sin duda, leyendo El lector de cadáveres. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.